¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Parece mentira lo que voy a decir, pero hoy día vamos a hablar de Canon. Durante todo este tiempo muchas personas me han dicho que han visto algunos videos que les han pasado de comparaciones de los armados y que hay algunas cosas que están mal. Pues parece mentira lo que vamos a decir, pero Canon a día de hoy todavía puede tener ciertas cosas que no se han tratado bien o no se han demostrado muy bien. Así que sin más, empecemos. Ok, antes de empezar a hablar de Canon debemos entender varias cosas. La primera, y es un tanto obvia, aquí hubo un problema durante mucho tiempo a la hora de recomendar el armado para Canon. Durante muchos meses, incluso podría decir tal vez un año, la gente empezaba a recomendar a Canon que en el armado debería buscar todo ataque cósmico como loco. Y aquí empieza el gran debate. Un grupo de personas me han estado diciendo que en realidad sigue siendo mejor el ataque que el Cosmic Damage. Sin embargo, ahora voy a demostrar por qué no, pero con algunos matices a favor de las personas que piensan esto. Primero vamos a explicar un poco de qué estamos hablando. Esto no es muy difícil. La famosa sombra del señor Canon, que tiene sinergias tan curiosas como que mata y a él no le pueden sacar, por ejemplo, el alma, es una que gana primero. Va a heredar el ataque cósmico y el multiplicador de daño cósmico, ¿ok? Y va a lanzar un ataque idéntico al objetivo cuando Canon ataca. No hay mayor misterio y aquí empieza el debate. Durante mucho tiempo la gente no tomaba en cuenta el multiplicador de daño cósmico y solo hablaba de ataque cósmico, ¿ok? Primer punto entonces, a él le favorece el daño cósmico. Sin embargo, hasta aquí hay otro problema. Y es que algunos están diciendo que, claro, como Canon hace daño verdadero, el Cosmic Damage no importa. Ese es un gran error. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es como, por ejemplo, el argumento de decir que, bueno, lo que ellos piensan cuando dicen esto, que claro, como vas a hacer daño verdadero, no necesitas crítico, porque no existe el daño crítico verdadero. Claro, la realidad aquí es diferente. Porque el daño verdadero en atacantes cósmicos va a calcular cuánto es el todo de ataque que tenemos. Pero para calcular el todo de ataque que tenemos, necesitamos saber cuánto tenemos tanto de ataque cósmico como de Cosmic Damage. Lo que va a hacer el juego es muy sencillo. Va a agarrar y va a ver cuánto ataque cósmico tienes en total, es decir, el ataque cósmico base más lo que has ganado en números en amarillo, y después le va a sacar el porcentaje de Cosmic Damage. Una vez sacas este porcentaje de esta cantidad, te va a salir X. Esa cantidad X también se va a sumar a todo el ataque cósmico y tendremos el ataque cósmico final, ¿ok? Así funciona, es decir, el Cosmic Damage te va a multiplicar según todo lo que hemos conseguido de ataque cósmico y se lo va a sumar. Ok, entonces el daño verdadero que va a ser Canon va a tener como resultado esa base de ataque cósmico final. Aquí hay algo muy importante que también debemos comentar, y es que a lo largo de los años, porque ya son años del juego, Canon ha ido ganando muchos bufeos, sobre todo tomando en cuenta renacidas, voluntad de las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. La propia renacida de él mismo. Entonces, estamos en un escenario en el cual también influye hasta el pabellón de los aspectos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estoy comentando esto? Porque si yo en este momento tuviese una foto de mi Canon de 1732, cuando recién había salido el personaje y no existía la voluntad de las estrellas y no teníamos un pabellón tan subido, pues mi ataque no puede ser tan alto. Por más de que tuviese esa foto con un Canon sin cosmos y un Canon ahora sin cosmos, los números son estúpidamente diferentes, ¿ok? Eso es muy importante que se entienda, porque ¿qué significa eso? Que con el paso del tiempo Canon ha ido ganando más ataque. Se viene la renacida de Alon, que también le va a beneficiar, porque también le va a dar ataque. Entonces son cosas importantes porque al final el Cosmic Damage lo que va a hacer es multiplicar el ataque. Ahora, aquí empezamos con la división de opiniones y por qué puede parecer que le beneficia el ataque cósmico, pero por qué realmente no. Debemos entender que existen dos grandes armados para Canon. Y no me estoy refiriendo a que si aquí jugamos Libro de los Muertos o Flor de Equinoccio. Me refiero más bien al armado del Canon final
y al armado del canon que está en proceso. ¿Qué quiero decir con esto? El canon final es el canon de una ballena, como por ejemplo yo. Yo tengo una cuenta bastante subida y tengo unos números bastante altos por la voluntad, por el tema, como dije, del pabellón de skins. Incluso, no sé si a futuro, cuando salga el tema de la reencarnación de canon, debe ser una locura también, pues también. Entonces, mi armado final va a ser diferente porque yo tengo tanto ataque cósmico que he ganado en este momento con la cantidad de bonificaciones que hay en el juego, que puedo empezar a buscar Cosmic Damage y me va a ser más beneficioso. A comparación de una persona que recién empieza, o que no tiene una voluntad muy subida, o que no tiene un pabellón de los aspectos muy subidos, claro, él va a multiplicar el ataque cósmico que tiene, pero no va a tener tanto como por ejemplo tengo yo. Entonces, aquí sí habría una situación que distinguir. Una en la que si no tengo mucho ataque cósmico, no me conviene multiplicarle el Cosmic Damage, y otra en la que si estoy tan subido de ataque cósmico, pues me pongo a buscarle el multiplicador. ¿Ok? Para muestra, les vamos a hacer algo bastante práctico y a nivel bajo para que se entienda, ¿ok? Por ejemplo, tengo un canon que tiene armado, en este caso, temas de velocidad. Después vamos a hacer primero la demostración y después podemos hablar de otros armados, ¿ok? En este caso tenemos Cosmic Damage por 2, tenemos Cosmic Damage por 2 y tenemos Cosmic Damage también por 2. En cada uno de estos tengo un ataque cósmico. Vamos a hacer una práctica muy sencilla para que se entienda. Vamos a intercambiar este Cosmos que me da 2 de Cosmic Damage y 1 de ataque por uno que me dé 2 de ataque y 1 de Cosmic Damage, para ver con cuál hacemos más daño. Claro, si hacemos esto a gran escala, que en este momento no lo tengo y es sencillamente para demostrarlo, pues vamos a darnos cuenta de que es un escenario muy fácil de poder entender, ¿ok? Entonces, como les dije, como vamos a hacer este cambio tan sencillo, esto es muy obvio. Vamos a cambiar este colibrí que tiene 2 de ataque y 1 de Cosmic Damage por este de aquí que tiene 1 de ataque y 2 de Cosmic Damage. Entonces así vamos a llevar la fiesta en paz. Algunos me van a decir que estos poderosos 2 puntos de perforación van a hacer la diferencia. Pues la verdad es que no. Pero tampoco me voy a quemar aquí un Cosmos para bajarle 2 puntitos. ¿Ok? Así que vamos a hacer primero la demostración con los 2 de Cosmic Damage y ataque cósmico. Y después le vamos a poner los 2 de ataque cósmico y 1 de Cosmic Damage. Venga, vámonos entonces. Esto va a ser muy sencillo, lo vamos a hacer ahora mismo. Lo vamos a hacer en este caso con arena de caballeros. He estado haciendo números, calculando todo. Aquí tenemos al señor Beckfig. Un saludo, hermano, has farmeado como loco porque he estado jugando con una alineación que ya la van a ver, pero es necesario para que se entienda a dónde quiero llegar. Bien, vamos entonces. Primer intento, como habíamos comentado, con Cosmic Damage. Esto yo ya lo he probado previamente, así que ya les digo, el resultado es lo que vamos a ver al final de la batalla, como el tema de los datos. Así que tampoco es necesario que estemos pausando en el momento exacto. El juego nos va a decir cuánto daño vamos a hacer. Bien, tenemos entonces aquí a los niños y al poderoso canon. Esta es una alineación que me sirve porque, oye, me permite moverme y morirme, que es lo que quiero para poder tener los datos en ese momento. Vale, entonces hacemos... Y aquí la máquina es increíble, porque siempre pone conmoción, espectacular. Casi pierdo la primera vida y ahí el toro se encarga y si no, Thanatos me mata. Listo, no hay problema, tenemos los datos. Tenemos que cuando tengo Cosmic Damage, hago 90.362, ¿ok? Nos quedamos con este dato entonces, ahí con la magia de la edición. Nichi lo va a poner en un costadito o después lo va a poner al final. Tenemos, repito, 90.362 con Cosmic Damage. Ahora, obviamente, lo que tenemos que hacer es ponernos el que cambia, pues, este colibrí, ¿no? Vamos a jugar ahora con un colibrí que tenga doble ataque cósmico y solo un Cosmic Damage. Si hacemos un pequeño muestreo en menor escala, cuando después veamos a gran escala, el resultado obviamente se va a multiplicar. Bien, nos vamos, me parece que era este, ok, doble ataque con Cosmic Damage, lo vamos a cambiar por este que tiene doble Cosmic Damage, lo cambiamos por aquí y listo, ahora tenemos más ataque cósmico y menos Cosmic Damage. Los demás siguen igual porque no van a afectar, estamos haciendo una comparativa solamente de esto. Muy bien, todo correcto, entonces nos vamos a la bendita partida. Listo, venimos por aquí, no, aquí no es, venimos por aquí, venimos por aquí. Y ahora vamos a ver al poderoso canon de ataque cósmico.
Recuerden, en el Cosmic Damage habíamos hecho 90.362 y ahora vamos a ver el tema del ataque cósmico. Bien. Tenemos aquí la partida, la alineación, lo de hace rato es exactamente lo mismo. Solamente tenemos que remitirnos a los datos. Le voy a pegar a la misma unidad porque si no, no tiene sentido tampoco. En este caso la unidad va a poner los dos mismos secretos, así que tiene la misma cantidad de resistencia de los daños. No voy a esconder ni nada, no quiero influir en absolutamente nada. Y vamos con los planetazos. Ok, dato curioso, los daños que está haciendo el daño verdadero son exactamente los mismos, porque estos no escalan, ¿ok? Hay un tope, después lo vamos a ver. Pero si yo me vengo aquí a los datos, el juego me va a decir, crack, con ataque cósmico haces 90.290. ¿Eso qué significa? Que hago más daño con Cosmic Damage. De hecho, hago 72 más de daño con Cosmic Damage. Por más de que haya 2 puntitos ahí de perforación, mira, te regalo 50 puntos de daño. Hago 22 más de daño con Cosmic Damage. Esto demuestra varias cosas. La primera, precisamente lo que les estoy diciendo, que esto va a depender muchísimo de la realidad de tu cuenta, ¿ok? Porque no puedes pretender empezar a buscar Cosmic Damage si no tenemos mucho ataque cósmico. Claro, si se dan cuenta que hay una curiosa diferencia hablando de un canon que tiene 21.000 de ataque cósmico, que es un montón. Pero lo que yo les invitaría a hacer para que tengan los resultados de cada uno de sus canons, si vale la pena buscarle o no, es sencillamente esta operación tan fácil que nos ha tomado 5 minutos hacerlo y ya tenemos el mejor armado según la realidad de nuestra propia cuenta. Esto siempre lo he comentado, tal vez la herramienta más fuerte que tenemos cada uno en nuestra cuenta es eso, la información, conocer a nuestra propia cuenta. Si no conocemos nuestra cuenta, el oponente no se va a poner a enseñarnos, sencillamente nos va a farmear, ¿ok? Eso es muy importante. Listo, entonces creo que se entiende cuando Cosmic Damage, cuando ataque cósmico, el armado final de canon tiene que ser con Cosmic Damage, no tiene sentido buscarle ataque cósmico, el punto de quiebra de la cantidad de daños lo he estado intentando calcular, podríamos hablar de los famosos 20k, incluso 19k, a partir de 19k vendría o valdría la pena buscarle Cosmic Damage. Sin embargo, aquí hay algo muy curioso que también la gente a veces se olvida. Si yo vengo a hablar de canon, también hay algo importante y es qué unidades van a bufear a canon de manera pasiva. ¿Qué significa esto? La alineación, por eso decidí probar ahora con los niños nada más, puede tener unidades que con el tiempo me vayan dando daño, me vayan dando ataque, como es el caso, por ejemplo, de la propia Pandora Mariscal. Si ella me va aumentando el ataque, pues necesito Cosmic Damage para multiplicar el ataque que ella me está dando a lo largo de las rondas. Algo similar sucede si, por ejemplo, dentro de los centrales, algún loquito decide jugar, y es un Cosmos que sigo pensando que todavía es útil, con Llama Eterna. Llama Eterna, al romperse, le va a dar a todos 15% de ataque. Entonces, 15% de ataque es un montón, tomando en cuenta lo que les estaba comentando con el señor Canon. Claro, si yo estoy rompiendo la Llama Eterna antes de que le toque el turno a Canon, voy a tener un Canon mamadísimo y que necesita, correcto, Cosmic Damage, porque el ataque lo estoy inflando. El mismo criterio de armado sería, por ejemplo, y aquí ya empezamos a hablar de los armados del señor Canon, sería, por ejemplo, si yo lo estaría jugando con un clásico que incluso ustedes lo vieron en algunas de mis partidas en Hamir, aunque ya hace un tiempo que no uso a Canon, sobre todo para este nivel de Hamir, es el tema del Libro de los Muertos. ¿Por qué? Porque el Libro de los Muertos, cuando se ejecuta, nos da precisamente eso, ataque. Como nos da ataque cósmico en un 20%, pues necesitamos Cosmic Damage hasta por las orejas. De hecho, en este caso en específico, ni siquiera importa si no tienes mucho ataque cósmico, porque si se muere una unidad, si se muere dos, si se mueren tres, estamos hablando de números monstruosos de ataque para un canon que, recordemos, la tech aquí oculta entre la hoja, este es el Libro de los Muertos de mi canon, la tech oculta entre la hoja es que algunas unidades se mueran antes de que le toque a Canon, para que Canon bufee a su sombra en el momento en el que estaba, precisamente antes de que salga la sombra que hereda lo que Canon tiene en ese momento, y hacer un montón de daño. Entonces, también va a depender de los armados. Ahora, quiero explicarles algo. Este en realidad no es un armado que recomiendo. Ahora les voy a explicar exactamente por qué. El tema del armado que tiene ahora.
Este en realidad es un armado que se quedó a medias. Esta flor de equinoccio ni siquiera va aquí. La realidad es que yo recomiendo, si van a jugar con el tema de libros de los muertos, que es lo que estamos explicando ahora, yo recomiendo este armado. Así. Sencillamente así. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dorado, que parece que no, pero nos va a ayudar también, porque si nosotros leemos lo que hace el libro de los muertos, dice que también vamos a recuperar 20% de los puntos de salud. De hecho, la curación excesiva de ese 20% se va a convertir en un escudo. Eso significa que nuestro canon, que tiene mucha base de puntos de salud, porque lo estamos jugando con dorado, va a curarse una brutalidad, va a tener una base de puntos de salud bastante alta y encima puede llegar a tener un escudo gris bastante importante. Claro, solamente en este escenario yo recomiendo Libro de los Muertos. Ahora, en el tema de los rojos, en el tema de los azules, vamos a seguir con el mismo armado de 1832. O sea, es así, porque precisamente Rosarios nos permite estar tranquilos con el tema del ataque cósmico para buscar como locos Cosmic Damage. Algo similar sucede con Colibrí, que nos da ataque cósmico para nosotros buscarle Cosmic Damage, que incluso nos lo da por tener los tres del mismo tipo. Entonces, esto es lo que realmente debería influir a la hora de hablar de armados. Ahora, algunas personas me van a decir que han visto a Fakir jugar con Gardenia en Canon, yo también lo he visto, pero esas son estrategias que dependen de la alineación en específico y de lo que realmente estás buscando en ese momento. No hay un mejor azul para Canon, si acaso, si quieres carreras de velocidad con el tema de lunas nuevas. Y aquí entra a tallar el otro armado, el armado clásico que es con flor de equinoccio en el central y que, como saben, flor de equinoccio nos da velocidad como su atributo base, entonces algunos invitan a correr, que también es válido. Y entonces aquí en los amarillos juegan con cosmos de velocidad, que puede ser destino de runas, que puede ser el tema de mariposa de ensueño, o puede ser el tema de esto, ¿dónde está el otro? Había uno más que ya ni me acuerdo el nombre. Jade de mariposa, creo que ya lo dije. No, luz de jade. Ahora, algo curioso que les puedo invitar, así sean velocistas, mariposa de ensueño no está tan mal por la habilidad de las marcas de determinación de Canon, que esto es algo muy importante que la gente también se pasa por alto. Cuando nosotros vemos lo que hace con esta segunda vida y todo lo que significa, el señor va a recuperar inmediatamente el 25% de los puntos de salud. ¿Ok? Según el número de acumulaciones de determinación. ¿Qué pasa? Si tenemos un canon que de por sí ya es de papel y no tiene mucha base de puntos de salud, su segunda vida va a ser también muy poco relevante. Entonces, algo de puntos de salud puede servirle al personaje. Y no sé si se acuerdan, pero yo estaba comentando que Canon es una gran unidad para tener al lado de un curador. No para que lo cure a él, que también, porque es una unidad endeble, sino porque Canon es una suerte, por así decirlo, de soporte en algún punto de la partida. De hecho, si leemos, nos vamos un poquito más abajo, nos dice, cuando Canon alcanza 5, 10, 15, 20 acumulaciones de determinación respectivamente, se activan los siguientes efectos: penitencia, renacimiento, batalla final, regreso. ¿Qué significa cada uno de estos? Pues el juego nos lo va a decir. Primero, nos dice determinación, que es lo que nos explica las marcas de determinación, las 25 acumulaciones y tal. Perdón, 20. Ahora, nos dice que según las marcas vamos a ganar cosas. Penitencia, que es la que consigues precisamente con 5. Canon tiene un punto de energía cuando ejecuta una acción. Después de actuar, Canon se purifica a sí mismo. Esto nos demuestra que cada vez, cuando tú alcanzas una de estas marcas, eso es permanente, ¿ok? Entonces, la primera de purificarse es con 5 marcas. Renacimiento. Cada punto de determinación mejora la armadura de Géminis, permitiendo tanto a Canon como a su ilusión, aquí vamos a entender por qué es tan importante el Cosmic Damage, tener un potenciador del 1.5% de ataque cósmico. De nuevo, el juego nos está diciendo que conforme vayan avanzando las rondas, vamos a ganar más ataque cósmico. Entonces, el Cosmic Damage, que es el multiplicador, va a terminar dándonos precisamente más daño. Ahora, lo que llama la atención, y esto no tiene mucho sentido, es que
la sombra, así como lo escuchan, va a ganar resistencia de daño físico y resistencia de daño cósmico. Un sinsentido, pero bueno, importante para darle algo de supervivencia a Canon que, vamos a ser honestos, no se siente. Después nos dice que la batalla guiada, que es la batalla final, guiada por la ilusión de Canon, explosión galáctica va a infligir daño de salpicadura, que inflige 40% de daño a enemigos que estén delante, detrás, en función de la velocidad. Esto ya lo conocemos, el famoso splash que se hace, que en este caso el juego nos está diciendo con cuánto es. En el caso de la batalla final es con 15 marcas, y con 20 marcas, y esto es algo muy importante que la gente se olvida, nos dice que después de haberse arrepentido por completo, Canon va a devolver la armadura de Géminis y va a aumentar la resistencia de daño físico y cósmico y curaciones obtenidas, recibidas de otros aliados, un 30%. Es decir, Saori va a curar 30% más, Ophiuco va a curar 30% más, la Ola de Serafina va a curar 30% más y además nos va a dar resistencias. La gente se olvida de la parte, por así decirlo, soporte que tiene Canon, pero sí que la tiene. De hecho, el juego nos está diciendo, crack, por si acaso, en partidas largas, Canon es una máquina, porque te va a ayudar en supervivencia, te va a dar resistencias, te va a dar curaciones y encima él pega un montón. Entonces, eso es algo que la gente se olvida, pero claro, es complicado mantener a Canon mucho tiempo en el campo, ya sea porque lo mataron muy rápido o porque el señor es un agresivo y mató muy rápido. ¿Ok? Eso era lo que quería comentarles con respecto a Canon. No se equivoquen, no es mala idea buscarle Cosmic Damage, va a depender primero de tu cuenta, segundo de tu armado, y los invito, como siempre digo, a que conozcan su propia cuenta. No hay mejor salida, no hay nada mejor para la propia cuenta y para el armado de personajes que tú mismo hagas algunos testeos muy cortos que, como hemos dicho, no toman ni 5 minutos. Sin nada más que agregar, muchachos, nos vemos en la próxima. Nichi, gracias por la edición como siempre. Se supone que este video está saliendo en febrero, ¿no? El primer día. Venga, tengan un excelente febrero, muchachos. Nos vemos en la próxima. Adiós.